Todos ahí ingresó Miriam, bendiciones, buenas noches. Todos aquellos que puedan abrir la camarita, así nos vemos. Hola Amalia, bendiciones. También ahí está retomando otra vez. Bueno, familia, recordarles quienes no se hayan inscrito, allí es la oportunidad para que nos veamos en unos días en La Voz del Sanador. Ya está todo listo, ¿no, Rubén? Listo para alargar la voz del sanador. Orando, orándole al Señor. Muy bien. Quedan algunos detalles, pero ya el Señor se encargará, ¿no es cierto? Amén, amén. Bueno, querida familia, traigo un tema, o si vieron por ahí, Marce puso una plaquita, no soy de hacer muchos videitos, acá la que hace videitos es Patri, ella enseguida, pero bueno, yo le había puesto en un principio compañerismo y fe, después Marcelo me decía, bueno, arreglemos ahí compañerismo, el compañerismo cristiano y la fe. Un tema muy lindo que abarca varios puntitos muy importantes, pero que, como siempre, la Biblia tiene para edificarnos mucho y sobre todo por allí, en la oración, Sandrita también decía, esto de estar en paz con el Señor, de pedirle perdón, para que no solamente seamos liberados de lo emocional. Vamos a ver en el tema algunas cositas más. Pensaba en eso, ¿no? En este mundo, habitualmente, ¿qué es lo que dicen? Ay, se necesita dinero, se necesita esto, trabajo, el otro. Los problemas de la humanidad pasan por allí, por la política, la economía, pero la verdad es que en estos tiempos, más que nunca, el corazón del hombre necesita ser restaurado, sanado, y no se encuentra la solución simplemente con lo económico, con lo material o con paliativos que por ahí lo moral y lo humano tratan de solucionar. Vemos al Señor Jesús muy cerquita de nuestros problemas y vemos a un Señor misericordioso como siempre, trayendo y aportando soluciones a nuestra vida. Les invito a que vayamos a Marcos capítulo 2, ¿sí? Marcos, a la Biblia, allí en el Nuevo Testamento, capítulo 2. Dice, entró Jesús, perdón, del uno en adelante. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. A ver, alguien está pidiendo entrar aquí. Ahí estamos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en su corazón. ¿Por qué habla este así? Blasfemas dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió. Perdón, ahí estamos, delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, aquí paramos del 1 al 12. Como les decía, la humanidad se preocupa mucho en buscar soluciones fuera, fuera del hombre.
aportar cosas, tecnología, ciencia, comodidad, pero también sabemos que aún los hospitales o los lugares donde las personas pueden estar internadas tienen todas las comodidades, si hay dinero, y las necesidades básicas satisfechas, pero siguen falleciendo por tristeza, por soledad, porque el corazón no está lleno. Y aquí vemos una situación, el Señor Jesús eh, está predicando, está hablando, y inmediatamente vemos que hay alguien muy necesitado, alguien que tenía una situación aparentemente física, ¿sí? Para acercarse al Señor y para pedirle que le ayudara. Eh, bueno, como tenía esta discapacidad, o sea, estaba paralítico en en una cama, postrado, él solo no podía. Y también vemos a un grupo de compañeros, ¿sí? De aquí la palabra de este compañerismo cristiano, que se acercan y toman la decisión de levantarlo de ese lugar y buscar a llevarlo a la presencia del Señor. Evidentemente no había lugar, pero fíjense cómo la fe mueve el corazón de las personas. La fe, que a veces es probada, rompe toda dificultad y en esas épocas los techos, bueno, eran de paja, de esos ladrillos hechos con arena o con también otros de arcilla, eran mucho más rústicos. Hacen un hueco por el techo, también sé que tenían unas escaleritas para subir al techo, eran techos muy planos, bajitos. Bueno, por allí hacen el terrible esfuerzo de subir al enfermo, subir al paralítico, abren un hueco en el techo y de repente lo bajan, ¿no? Está muy, muy linda la imagen que presenta la palabra de Dios, pero quiero que vayamos a la situación. Eh, Muchas veces en la vida no hemos tenido compañías en la antigua vida, compañías que nos llevaron por un camino de bendición, ¿no? Y el Señor nos ha tenido que limpiar el corazón, hacer reflexionar y pensar en qué ambiente nos estábamos moviendo. Fíjense que aquí hay unos compañeros de fe que deciden que la mejor solución es que este hombre se acerque a Cristo. Y no les importó la dificultad, ¿sí? No era fácil acercarse al Señor Jesús. Donde fuera estaba lleno, rodeado de gente. A su alrededor siempre había gente. Pero eso no fue impedimento. Y ahí vemos la fe de ellos mover todo obstáculo. Yo me imaginaba cómo se sube una cama precaria, como la de aquellos tiempos, por una escalera que seguramente era de simplemente maderitas o ¿qué pueden haber sido? Troncos, ¿sí? Subir, no sé cómo lo subieron, pero bueno, subieron los cuatro, lo llevaron al techo. Ahí no estaba resuelto el problema. Había que hacer algo para que Jesús lo viera. Rompen el techo, se arriesgan a que el dueño saliera y lo sacara a los piques sonando. Le estaban rompiendo el techo de su casa y después de eso bajarlo. ¿Sí? O sea, en este caso vemos una fe, como dice la palabra de Dios, que no tiene límites. ¿Sí? Una fe que rompe todo impedimento. Una fe y una decisión a que su amigo recibiera sanidad. Hemos celebrado hace unos días el Día del Amigo, ¿no? Y volvemos a esta reflexión. Amigos, qué gran palabra. El Señor dice que el amigo es aquel que pone su vida por el otro y el único que ha puesto su completa vida ha sido Cristo. Pero sí vemos aquí unos compañeros de fe. Y para reflexionar, ¿no? Porque, bueno, este versículo nosotros lo usamos en nuestra cadena de oración
No, ahí Adri que está y es la de la que nos acompaña y nos dirige acá en Córdoba Capital la cadena de oración. Oramos ¿por qué? Porque los amigos lo llevaron a la sanidad, los acercaron a la solución de su problema, ¿no? Y un intercesor, una persona que decide orar por sus hermanos en la fe, es eso, acercar al enfermo y a su necesidad a la presencia de Cristo. Por eso usamos este pasaje donde la fe de los compañeros, aunque es puesta a prueba, resiste toda dificultad. Esos compañeros que se levantan en clamor, en súplica, venciendo obstáculos y dificultades para que su hermano en la fe pueda recibir eso que tiene el Señor Jesús, ¿sí? La libertad de su cuerpo, la libertad de una enfermedad. Entonces, vemos esa acción compasiva, que es lo que tiene que tener un intercesor. Ponerse en el lugar del otro, en la piel del otro y clamar como si fuera mi propio problema, si fuera mi propia enfermedad, ¿sí? Y entonces vemos hermanos en la fe, pongámosle compañeros, no sé, del distrito, que se levantan para ayudar a otro y sostenerlo en esta dificultad. ¿Cómo será que el Señor Jesús de repente ve bajar a alguien por el techo y supongo que también él se asombró un poco? Debe haber escuchado el ruido cuando rompían el techo y haberse quedado un poco anonadado ahí esperando qué pasaba y baja una camilla, baja una cama con un enfermo. Y les dice, al ver Jesús la fe de ellos, se acercó al paralítico y vemos al Señor Jesús como siempre, teniendo misericordia de nuestras enfermedades. Le dice hijo, ¿sí? Nada de lejano, nada de, uy, no lo toquen, está enfermo. Hijo, te han traído a la sanidad, te han acercado. Entonces, toma en cuenta esa fe. Pero yo supongo que el paralítico también tenía fe en Jesucristo, porque si no les hubiera dicho, no, ¿para qué me van a llevar? ¿Sí? No es que se quedó así, ah, bueno, llévenme, y bueno, si quieren, no. El Señor vio la fe de todos, la fe del paralítico y la fe de sus compañeros, porque sabía que acercándolo a él, él iba a poder sanar, a poder recibir esta sanidad, ¿no? Entonces también entender como que aquí el Señor en este ejemplo nos muestra eh, que cuando Cristo entra a nuestra vida, ya no podemos ser iguales, ¿sí? Ya no podemos compartir los mismos o los viejos hábitos que había en la antigua vida. Estos compañeros, en vez de invitarlo a una fiesta, en vez de invitarlo a, sí, la vieja vida, lo que hacen es acercarlo al Señor Jesús y a la palabra de Dios, donde allí sí había respuesta. Muchas veces hay gente que recién conoce a Cristo y bueno, y se plantea esto, ¿no? Pero ¿qué hago? Mis amigos van de fiesta y ¿yo qué hago? ¿Voy, no voy? Cuando uno ha tomado la decisión de fe, no vuelve atrás. Cuando alguien comienza a compartir el compañerismo cristiano, no vuelve a la vieja vida. Estas decisiones son para disfrutar esta nueva vida que Cristo nos está regalando, ¿no? Pero bueno, vemos aquí varias situaciones, por eso yo le puse al título Compañeros de Fe, pero también estamos viendo una fe probada, a ver si estaban dispuestos o no, una fe del paralítico para aprobar y decirle, Señor, aquí voy, una fe realmente, porque vieron que a veces las oraciones uno las hace con un poquito de fe.
otras veces las hace completamente convencidos. Y estos sabían, y estas personas estaban completamente convencidos de que Jesús tenía la solución para él. Entonces vemos una fe de poder, una fe de convicción, una fe de milagros, porque ellos fueron por el milagro y recibieron el milagro. Y un amigo en Cristo me tiene que acercar a esa fe, me tiene que mover a ese estilo de vida, a ese compromiso. Hoy usted a lo mejor, nosotros antes de comenzar oramos por sus peticiones, oramos por mucha gente que necesita, ¿sí? Bueno, nos estamos comparando o estamos compartiendo este mismo proceso que hicieron estos hombres de acercar a la necesidad humana a Cristo. Y lo mejor es orar por ellos. Lo mejor es clamar por los necesitados, ayudarlos en su necesidad humana. Bueno, este es el primer puntito, digamos, que yo había tomado de la fe y de cómo los compañeros en la fe conviven, se comportan, se relacionan con relaciones interpersonales sanas, equilibradas, sin contiendas, sin celos, sin peleas, en una sanidad emocional y espiritual, que es lo que la iglesia necesita brindar a todo aquel que se acerca a Cristo. Mm, Dentro de esta, hay varias cosas para analizar dentro de esta escena. Piensen, todos esperando a Jesús y Jesús mira al paralítico y comienza a haber una situación bastante rara, ¿sí? Sí, podemos decirla. Porque el Señor Jesús eh, está rodeado también de escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Personas muy conocedoras de la ley, personas que manejaban, en ese momento no era la Biblia, era la parte de la Torá, tenían mucho conocimiento, se sabían punto, coma, todas las letras, nada escapaba a ellos porque eran los que transcribían las escrituras para cada sinagoga. Y comienzan a ver a Jesús que se acerca y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y uno puede decir, ah, pero el paralítico fue para que lo sanaran. Y el Señor Jesús le dice, tus pecados son perdonados. Entonces, si uno comienza a verlo y compara con los otros evangelios, Jesús venía haciendo milagros físicos, sanidades físicas. Entonces vemos la autoridad de Cristo sobre lo físico, sobre un área de nuestra vida. ¿Recuerdan? Espíritu, alma y cuerpo. Jesús había hecho milagros aquí que tenían que ver con la parte física, con el cuerpo. Pero al paralítico le dice, tus pecados te son perdonados. Aquí vemos que inmediatamente cómo el Señor conoce el corazón de la gente. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban, empezaron a rebobinar en su mente, ¿qué está haciendo Jesús? ¿O qué está haciendo este hombre? ¿Quién perdona los pecados? En el Antiguo Testamento, solo Dios. Y en el Antiguo Testamento había que presentar sacrificios para que los pecados fueran perdonados. Y Jesús no le dijo nada, no tenés que presentar sacrificios, no tenés que ir ante el sacerdote que compruebe la sanidad. Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. E inmediatamente, con el conocimiento, con el legalismo de los escribas, comenzaron a pensar, este blasfema. Este se está comparando a Dios. Este está tomando la autoridad de Dios. Y recuerden que en esa época esto era un pecado terrible. O sea, iba a la apedreada. O sea, no tenía derecho a nada porque estaba ensuciando el nombre de Dios.
Para ellos era esto terrible, el pecado más grande que podía hacer un hombre, compararse o tomar la autoridad de Dios para decirle a un ser humano, tus pecados te son perdonados. Bueno, vemos que la sanidad de este paralítico trae varias cosas a cotación para que reflexionemos. Sabemos que muchas situaciones emocionales o espirituales traen sus consecuencias en el cuerpo. ¿M? Algunas situaciones que tienen que ver con lo emocional pueden provocar alergias de distintos tipos de afecciones en el cuerpo. Y entonces el cuerpo se enferma. Por eso Jesús lo primero que hace enfoca es, tus pecados son perdonados. Pero inmediatamente el cuerpo recibe la libertad, el cuerpo recibe la sanidad. A la par, vamos viendo estos escribas que van pensando y van elaborando ideas. Y Jesús los mira y ya sabe lo que están pensando. Entonces los confronta rápidamente y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Ay, Señor Jesús, aquí sí que era la ley. Seguramente ellos pensaban que el Señor Jesús se estaba poniendo en contra de la ley. Para nada. El Señor Jesús les estaba demostrando la autoridad que tenía, la misma autoridad que el Padre le había dado, tanto para hacer milagros físicos como espirituales, para liberar el alma, el espíritu. Tus pecados te son perdonados. Y aquí podemos también pensar que los judíos son muy legalistas. Si no se hacía dentro del templo, si no se hacían con los pasos que ya les expliqué, esto no era legal. Esto no tenía que estar sucediendo. Pero el Señor Jesús les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. O sea, ¿qué les está diciendo? Yo soy el Hijo de Dios. Peor, imagínense. No solo estaba tomando la autoridad de Dios, sino que por el contrario estaba afirmando que Él era el Hijo de Dios. Entonces vemos cómo el ministerio del Señor Jesús comienza a avanzar. Y acá Marcos en este evangelio nos muestra cómo el Señor ya muestra la autoridad y el poder que tenía, no solo para sanar lo físico, sino que ir un poquito más allá y avanzar a todo esto que tiene que ver con lo espiritual. Em, Creo que les hizo una comparación. ¿Qué les parece a ustedes? Piense usted. Hoy, ¿qué le era más fácil a Jesús? ¿Sanar al paralítico o decirle tus pecados te son perdonados? Yo me puse a pensar, ¿no? ¿Qué era más fácil para Jesús? Porque les dice, ¿qué es más fácil decir? Pero decir y que se haga, ¿no? Bueno, nosotros diríamos, y para Jesús todo es fácil. Para el Señor Jesús que tiene poder y autoridad, nada le es imposible. Pero ¿saben qué? Para que el perdón fuera, para que se ejecutara el perdón de los pecados, el Señor Jesús tuvo que subir a la cruz y tuvo que entregar su vida. ¿Cuál les parece que es más fácil? ¿Hacer un milagro? Para Cristo hacer un milagro no era nada. Pero para el Señor Jesús, que usted, que yo y que miles de personas sean liberadas del pecado, lo llevó a la cruz.
a derramar su sangre preciosa y a sufrir para que nosotros podamos ser libres. Y ahora vuelvo a retomar, ¿por qué en la vida después de Cristo las antiguas compañías ya no me sirven? No es que no sirvan, perdón, ya no puedo andar con ellas, porque he entendido el valor de la sangre de Cristo. He entendido, como por allí ayer decía Patricia en el Teo 102, el linaje que tengo. He sido comprado por la preciosa sangre de Cristo y ahora tengo un linaje real. Y ella hacía una comparación, el hijo pródigo se fue y anduvo en mala vida, despilfarró todo y tuvo que caer a comer la comida de los cerdos y a vivir entre los cerdos. Sabe que todos estábamos en esa vida, pero hoy la sangre de Cristo nos ha vestido con un nuevo vestido. Estamos vestidos con linaje. Y entonces la antigua vida con nosotros no tiene nada que hacer. Pero también piense, ¿usted se ve débil delante de los pecados? Pues Cristo ya le ha dado autoridad con su sangre para que usted no vuelva al pecado. Para que usted, como hizo el paralítico, después que recibió la orden, se levantó, tomó su carga, tomó esa cama que lo tenía atado, paralítico, inmovilizado, y se fue, libre, caminando. Eso ha hecho la sangre de Jesucristo por nuestras vidas. ¿Cómo volver a embarrarla allí en el chiquero con los cerditos? Para Jesús, el sacrificio de la cruz fue lo más importante porque Él dio eso por amor a su Padre y para salvar a los que nos habíamos perdido. Entonces, vemos que en este ejemplo no solo podemos eh, mirar qué nos puede pasar en la vida, sino también entender el poder y la autoridad del Señor Jesús para ser sanos y libres, pero sanos y libres del pecado. Porque nuestro mayor enemigo, miren, no es la gente, no es la compañía, no, son las ataduras que causa el pecado sobre nuestra vida. El no tomar conciencia de lo que es volver atrás, perdernos nuevamente de este valor de la sangre de Cristo. Siempre reflexionamos para algunas épocas en el sacrificio, en la cruz, los derramamientos, pero es un proceso que deberíamos tener presente constantemente, constantemente, para que nuestra vida, porque diariamente tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Em, con nuestra boca, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, y todo eso demuestra cuánto vale la sangre de Cristo para mi vida. Cuánto aprecio la libertad que Jesús me dio. Cuánto hoy estoy tomando el lecho y saliendo a enfrentar las dificultades. O cuán vencedor o perdedor me veo con la vida. Pero digo, no es con la vida, es con el pecado. Porque aquí el mayor enemigo son las trampas que nos pone el Satanás con el pecado. Aquel que decide todavía o que está ahí en la finita línea entre divisoria entre la vida vieja y la vida nueva, le digo que va perdiendo. Porque la vida que nos regaló Jesús es plenitud, libre por ese camino de la sangre de Cristo. En cambio, si usted está coqueteando con el pecado, seguramente va a volver a la vieja vida. Seguramente va a caer. Seguramente va a ser tentado. Entonces es importante que usted entienda cuánto vale la sangre de Cristo. Bueno, esto de
también pensaba en el paralítico. El paralítico, una vez que Jesús le dijo, levántate y anda, eh, ¿ustedes qué creen? ¿Lo dudó? No, se levantó y ahí está otra vez la fe en acción. Sí, no es que el paralítico, ay, que me lleven, ay, que me sanen. No, no. Tuvo que tomar una decisión. Me levanto y salgo. Y si el milagro no estaba, pero ahí está la fe. Otra vez rompiendo barreras, otra vez mostrándonos que quien se acerca al Señor Jesús con fe realmente es restaurado, sanado y libertado. Y otra de las cosas muy importantes es que em, cada vez que el Señor Jesús se acerca a nuestra vida, hace cosas asombrosas. Todo dice, el último versículo decía, cuando salió el paralítico caminando, nunca hemos visto tal cosa, nunca hemos visto tal cosa. Pues quien dispone su corazón, quien ha decidido dejar que el Señor Jesús lo transforme, verá esto, cosas sorprendentes, ¿sí? Como dice por allí en su palabra, ojo, las cosas que el ojo no ha visto, ni las ha oído, a ver, lo tenía por acá, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es una terrible promesa de cosas sorprendentes, de cosas sobrenaturales que tiene el Señor para nosotros. Para los de afuera puede ser que eso sorprenda, pero para nosotros tendrían que ser un estilo de vida, comprobando todo el poder y autoridad del Señor Jesucristo sobre nosotros. Lo digo por cada uno tiene que enfrentar situaciones o físicas o familiares o emocionales y muchas veces no nos vemos más que vencedor. Dice que acá todo el pueblo vio algo sorprendente. ¿Usted quiere lo sorprendente del Señor Jesús? Bueno, hay que poner en acción esa fe. Hay que derribar los obstáculos. La fe va a ser probada. La fe no es para las cosas fáciles, es para lo difícil, es para el nuevo, ¿sí? Es para que podamos salir adelante. Así que, familia, miren qué pasaje tan lindo, tan sencillo, pero qué poder que el Señor nos está dando. Hoy tenemos esa autoridad. Hoy tenemos ese poder del Señor para vivir una vida sobrenatural, pero sobre todo para disfrutar de esa vida en abundancia. Lo bueno es que, ay, perdón. No sé qué pasó acá. Bueno, lo bueno es que entendamos que así como el paralítico tuvo una nueva grupo de amistad, así tenemos que tomar decisiones. Cuando se nos acerca el Señor, debemos tomar estas decisiones con fe, firmes, constantes, y tenemos que realmente entregar nuestro corazón, porque allí están los obstáculos. Fíjese que el paralítico no le dijo, yo no tengo pecados, yo vine para que me sanaras. No, no, el paralítico no dijo nada, simplemente reconoció, porque como decía David, contra ti hemos pecado, Señor, solo contra ti, todos. Entonces hay que reconocer los pecados para que inmediatamente haya otras sanidades y otras libertades en nuestra vida. Por allí como aplicación teoterápica es importante que recordemos cuánta sanidad trae el perdón, cuánto nosotros estamos hoy viviendo ese perdón, apropiarnos de la sangre de Cristo, ¿sí? Que nos ha dado ese perdón y acercarnos con confianza al Señor. La palabra es la fe que mueve todo obstáculo, la fe que nos libera y sobre todo la autoridad del Señor Jesús
que es sorprendente. ¿Y usted quiere cosas sorprendentes? Bueno, pídale cosas que ojo no vio ni oído oyó, están dispuestas para usted, ¿sí? Que ama al Señor Jesús. Bueno, familia, los invito a que oremos. Bueno, ya me están dando mensajitos aquí. Y vayan preparando las preguntitas, vayan pensando allí qué partecita les llegó y sobre todo este desafío de reflexionar, ¿no? Sobre la fe y sobre la autoridad de Cristo. Hay por allí un versículo que dice que el Señor exhibió al enemigo, lo plantó debajo de sus pies y se levantó con poder y autoridad. Sé que es un proceso, sé que es un camino, pero todos tenemos a nuestra disposición esto. Así que los invito a que oremos. Padre amado, te bendecimos, te damos toda la gloria, toda la honra. Pedimos, precioso Espíritu Santo, que seas tú trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendito Dios, si hoy el Señor Jesús nos tiene que decir a nosotros personalmente, tus pecados te son perdonados para recibir sanidad, haga su oración allí y entréguele al Señor todo aquello que no le glorifica, todo aquello que se ha levantado contra la sanidad de Cristo sobre su vida. Hay cosas sorprendentes para los hijos, pero necesitamos renunciar a la vieja vida. Necesitamos entregar el corazón. Necesitamos dejar al Espíritu Santo que se mueva con poder. Padre bueno, anhelamos esa vida de victoria, de bendición. Anhelamos que te muevas en nosotros y a través de nosotros. Por eso, Señor, también conviértenos en instrumentos de bendición. Siempre que oramos por la iglesia virtual, decimos, Señor, que seamos instrumentos de bendición. Aquellos que están lejos de una iglesia, aquellos que están lejos, extiéndenos como compañeros en la fe, para orar, para interceder, para acercar la salvación, la libertad y la palabra. A todos aquellos, Señor, que todavía no te conocen y que como el paralítico oyeron hablar de Cristo. Señor, tenemos un evento especial este fin de semana. Es ir y oír la voz del sanador. Acerquemos a todos los enfermos, a todos los afligidos, a todos los enlutados a tu presencia. Que como hermanos en la fe, como ese cuerpo de Cristo, nos unamos para que muchos más les sean perdonados los pecados, pero también sean sanados. Padre amado, estamos en tus manos para que tú nos uses, para que tu bendición también sea sobre nuestras vidas. Pero sobre todo, bendito Dios, en este tiempo, en el de la gracia, es llevar y acercar a muchos más a Cristo. Te bendecimos por tu palabra, porque Cristo nos trata siempre como hijos, porque Cristo siempre tiene la solución para nuestras preguntas, para nuestros conflictos, para, Señor, aliviar el alma. Pero también tiene un desafío, llevarnos a lo sorprendente, a lo sobrenatural, a aquello que tiene preparado el Padre desde antes de que naciéramos, porque nos ha puesto en el corazón su sello, su Santo Espíritu, y le pertenecemos a Él. Te damos muchísimas gracias, Padre bueno, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, amén, amén. Gracias por acompañarnos, esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina.
Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Centicity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.